Buenas tardes a todos y a todas. La Facultad de Derecho y la Fundación Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso les dan la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia inaugural del seminario Responsabilidad Civil por Daño Moral, Actualidad y Desafíos en el Derecho Chileno Contemporáneo, actividad con la cual la institución dará el puntapié inicial a la cátedra Leslie Tomaselo Hart. Encabeza la presente ceremonia el decano de la Facultad de Derecho, profesor Ricardo Saavedra Alvarado. Lo acompañan en la testera el director de la cátedra Leslie Tomaselo Hart, profesor Luis Felipe Perio Canterini, y nuestra invitada especial, profesora Andrea Macía Morillo, quien dictará su conferencia magistral. Saludamos a las autoridades y profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, familiares del profesor Leslie Tomaselo Hart y amigos también, estudiantes y público presente en general. La cátedra Leslie Tomaselo Hart nace con el objetivo de preservar la memoria y el legado del destacado profesor de la unidad académica, siendo un homenaje a nuestro docente fallecido en abril de 2022, y quien fuese director de escuela, secretario general y secretario académico y profesor emérito desde el año 2016 hasta el momento de su partida. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a pasar adelante al decano de la Facultad de Derecho y además presidente de la Fundación Escuela de Derecho, profesor Ricardo Saavedra Alvarado. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar saludarles y darle la bienvenida para nosotros a este acto eh, significativo eh, por el cual estamos, como ya se ha señalado, inaugurando las actividades de la cátedra Leslie Tomaselo Hart, creada bajo el alero de la Fundación Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, pero como toda obra o toda actividad de la Fundación, por supuesto que al servicio de lo principal, ¿no? La fundación es lo accesorio, lo principal es nuestra facultad, nuestra escuela, nuestra querida escuela de Derecho, en la cual don Leslie sirvió, creo que por más de 50 años, si no me equivoco, o estuvo vinculado por más de 50 años, primero como estudiante, ¿no? Como muchos de los que están acá, luego como ayudante, como profesor, y ocupando los distintos cargos también de gestión que se acaban de mencionar. A mí me toca la grata tarea de, en primer lugar, dar la bienvenida a quienes nos acompañan de manera especial, profesores que han respondido a la invitación de querer contribuir a esta actividad. Entonces, algunos que han venido de lejos, como el profesor José Luis Díaz, que viene de la Universidad de Concepción, muchas gracias por estar acá. La profesora Erika Isler, que llegó ayer incluso, que la tenemos con nosotros. eh, la profesora Carmen Domínguez, que está por ahí, que también estuvo en la presentación del libro de homenaje al profesor Tomás Salud, muchas gracias. Por la tarde esperamos también al profesor Mauricio Tapia de la Universidad de Chile, que estará con nosotros. Y por supuesto a la profesora Andrea Macía, quien ha hecho el viaje más largo, ¿no? Desde Madrid, desde la Universidad Autónoma de Madrid también, para dictar esta conferencia inaugural. Así que para ellos, en primer lugar, nuestra gratitud. También quiero dar la bienvenida, agradecer la presencia de la señora Gloria Baitz, ¿no? Eh, como, como don Leslie decía, ¿no es cierto? Su, no solo su cónyuge, su compañera, su socia, siempre nos hablaba de usted con mucho cariño, y para nosotros también es muy significativo que nos acompañe en representación de la familia de los Leslie. Don Leslie también fue presidente de la fundación, fue el primer presidente de la fundación de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso. Y por eso también la fundación ha querido eh, instituir esta cátedra para honrar su memoria y, como se ha dicho, su legado, aunque por ahí voy a decir algo ahora, no me quiero extender mucho. Tengo muchas ideas, ¿no? Me ha tocado a mí circunstancialmente hacer esta presentación como decano o como presidente de la fundación, cargo que por supuesto que tendré que dejar dentro de poco por lo mismo. Tal vez podría hablar desde la perspectiva de presidente del Departamento de Derecho Civil,
que también, no recuerdo bien si don Lely también parece que en algún momento fue presidente del Departamento de Derecho Privado en aquella época, como profesor de Derecho Civil, en fin, pero en realidad voy a hablar como quizás lo que más me marcó don Leslie, que es el haber sido exalumno de él, ¿no? Durante los 6 semestres de Derecho Civil de aquella época, en realidad eran 3 años, porque los cursos eran anuales y tuve el privilegio, la oportunidad de haber, entonces, de que mi formación en Derecho Civil, entonces, haya estado bajo, entonces, la guía, ¿no?, de don Leslie. Y quiero contarles una anécdota como para tratar de reflejar lo que don Leslie en algún momento significó, no solo para mí, sino para todos, ¿no? Esto ocurrió ya que hace casi 30 años. ¿eh? Siendo yo alumno de 4.º año y estando examinando, me tocaba examen, ¿no?, del último curso anual, que era Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, ¿no? Y en aquella época los exámenes eran todos orales, con comisión, ¿no? Y era bastante intimidante enfrentar esa comisión. Y estando ahí, siendo interrogado por esa comisión, no por don Leslie, porque a uno le tocaba aleatoriamente a algún profesor de la comisión, estaba siendo interrogado por otro profesor muy importante, muy prestigioso en esa comisión. Y recuerdo perfectamente la pregunta. A los alumnos presentes acá, a los estudiantes presentes, seguramente no les va a decir mucho, pero a quienes estudiamos en esa época, sí. Porción conyugal. Una pregunta endiablada, como dicen por ahí. Me quedó esa expresión de, tú sabes, eh, porque era algo en que había mucha discusión, muchas opiniones discordantes de la doctrina. En fin. Y yo recuerdo que todo yo lo que le explicaba al profesor que me estaba interrogando, ese profesor encontraba que estaba todo malo. Y don Leslie estaba ahí, ¿no?, presente, y yo seguía explicando conforme a la perspectiva con que nos habían enseñado ese tema, y el profesor seguía insistiendo que todo lo que estaba diciendo casi era un disparate. Y en un momento don Leslie reacciona, ¿no?, que era lo que uno esperaba en esos momentos, ¿no?, como que su profesor reaccionara, ¿no? Y acudió, digamos, en mi auxilio, ¿no? Y le dijo al profesor: el alumno está contestando tal como se le enseñó la institución. Yo en ese momento sentí que recibía amparo de mi profesor, me sentí amparado, ¿no? Y el amparo de los débiles es muy importante en el derecho, ¿no? Seguramente el derecho tiene algún sentido, está para eso, ¿no? Para amparar a los débiles en sus intereses, en sus derechos, frente a los más fuertes, ¿no? El derecho, como decía Ferraioli, ¿no?, el derecho es la ley del más débil, ¿no? Es la ley del más débil, ¿no? Y yo sentí ese amparo. Y ese amparo personal ahí en ese momento como estudiante, luego me acompañó a lo largo de mi carrera, porque don Leslie también, siento que no solo a mí, sino a todos los que nos formamos y a todos quienes han seguido también su obra en investigación, fuimos amparados intelectualmente, ¿no? En muchos sentidos, don Leslie también significó un aporte para la doctrina de este país muy relevante, sobre todo en el tema, o en uno de los temas que precisamente el primero, ¿no?, que él trató a través de la publicación de su memoria de grado, precisamente tiene que ver con esto, ¿no?, con el daño moral. Y por eso no es casualidad que este seminario, que es la primera actividad de la cátedra, parta precisamente con esta temática de gran relevancia en la actualidad, y que don Leslie de alguna manera contribuyó a expandir, sobre todo en el ámbito contractual, ¿no?, con esa publicación tan importante. Eh, Don Leslie nos educaba no solo con su palabra en el aula, con sus libros, sobre todo creo que con su ejemplo, ¿no? Con su ejemplo, él pudo transmitirnos a nosotros
lo que significaba efectivamente ser profesor, ser abogado, ser académico, un académico cabal. Y desde ese punto de vista tenemos una gran deuda con él, los que le conocimos, los que pudimos trabajar más cerca de él. Yo hablaría de una cierta ética tomaseliana, no sé si estará bien dicho, que de alguna manera marcó nuestra vocación, ¿no? Jurídica, académica, y creo que eso es una percepción bastante compartida por quienes trabajamos cerca de él y lo conocimos. Y por eso tengo dudas de si pudiésemos hablar de un legado, de preservar un legado, así como las dudas que había sobre la porción conyugal, que no sabíamos si era legado o herencia, ¿no? De hecho, de eso me estaban interrogando ese día. Aquí yo también tiendo a pensar que podríamos hablar más de una herencia, porque estamos hablando de la continuidad de una personalidad, ¿no? Aunque sea una idea quizá un poquito, algunos ya la discuten por ser un poquito obsoleta, ¿no? La continuidad de la personalidad del causante a través de su heredero, porque creo que lo que don Leslie nos transmitió precisamente es eso, ¿no? Es un conjunto de valores que estaban más vinculados a su personalidad, a su calidad humana, ¿no? En muchos aspectos y que significa para nosotros un tesoro que creemos que desde la Fundación podemos contribuir entonces para seguir preservando de la mejor manera, creo yo, como a él le hubiese gustado, más que una placa recordatoria, creo que el desarrollar actividades de este nivel, ¿no? En el tiempo, creo que es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria. Así que muchas gracias por asistir y por darle también este marco, creo que se merece a esta actividad. A continuación, se dirigirá a ustedes el director de la cátedra Leslie Tomaselo Hart, profesor Luis Felipe Perio Canterini. Señor decano de la Facultad de Derecho, don Ricardo Saavedra Alvarado, en su doble condición aún de presidente de la Fundación Escuela de Derecho, señor director de la Escuela de Derecho, don Claudio Oliva Ekelund, señora Gloria Baitz Bravo y familiares de don Leslie Tomaselo Hart que hoy nos acompañan, señoras profesoras, señores profesores, estimadas y estimados estudiantes, colegas y amigos. En mi calidad de miembro del directorio de la cátedra en homenaje al profesor Leslie Tomaselo Hart, me es muy grato dirigirles estas breves palabras que tienen por objeto referir los antecedentes de su creación y también su composición y objetivos. La creación de una cátedra honorífica en realidad busca honrar el legado o herencia de un académico destacado, conservando la presencia de la persona homenajeada de una manera presente, activa y generosa, podríamos decir. Presente, pues nos hace recordar la presencia de esa persona nuevamente en las aulas, en los pasillos de la universidad, viendo los carteles que anuncian la actividad, los correos electrónicos que recibimos respecto de sus actividades, y eso por supuesto que también es un recuerdo vivo. Es una manera activa de homenajear porque supone el ejercicio y la realización de actividades académicas. De esta manera es una presencia dinámica también. Y es una manera generosa de hacerlo. ¿Por qué? Porque el objetivo último es entregar a la comunidad la posibilidad de perfeccionarse, de enriquecerse, de crecer de alguna manera al alero de la institución que organiza estas actividades. Y bueno, la idea de la creación de esta cátedra en homenaje del profesor Leslie Tomaselo Hart fue una idea original del profesor Ricardo Saavedra, precisamente como una manera de preservar la memoria de don Leslie, que era una persona muy activa,
estaba muy presente en la universidad y era muy generoso. Don Leslie, como se ha dicho, fue profesor titular de Derecho Civil y de Derecho Marítimo. En este sentido, es raro que un profesor, luego de varios años de ejercicio, cambie la cátedra en la cual se desempeñaba. Y fue una situación, hasta donde yo sé, un poco circunstancial. Existía en ese momento la cátedra de Derecho Marítimo, era obligatoria en quinto año. Había un profesor que la impartía durante varios años y ese profesor tuvo un inconveniente un mes antes de que comenzara el semestre en que se impartía la cátedra y había que llenar el cupo de alguna manera. Y se le pidió a don Leslie Tomaselo Hart que recomendar a alguien, si alguien podía hacerse cargo de eso, y don Leslie, que era en ese momento mi profesor de Derecho Civil, estaba a cargo de mi generación en ese momento, dijo, bueno, yo puedo asumir el desafío de impartir la cátedra. Y con lo laborioso y lo exigente con él mismo que era, logró montar un curso, por supuesto, perfectamente ordenado, completo, con el material en muy poco tiempo, y pasó a transformarse en un curso muy importante en la formación de los abogados de nuestra facultad. De esa manera, la impronta de don Leslie Tomaselo tiene toda una historia en el Departamento de Derecho Civil, pero luego también en el Departamento de Derecho Comercial, a cuyo alero está la cátedra de Derecho Marítimo. Hoy ramo electivo, como alguna vez yo dije, al ser electivo, eh, con el riesgo de no tener demasiada presencia, y es lo que estamos viviendo en estos momentos, y que ojalá que eso lo podamos revertir pronto. Pero bueno, en este desempeño como profesor, don Leslie también tuvo una actividad académica en el sentido de la investigación y la publicación, y hizo grandes aportes tanto en el ámbito del derecho civil como en el ámbito del derecho marítimo, desde su recordada memoria sobre la responsabilidad, sobre el daño moral en la responsabilidad contractual, que en su momento era algo absolutamente novedoso y muy controvertido. De hecho, la tendencia jurisprudencial era que era improcedente el daño moral en la responsabilidad contractual, solo extracontractual, y fue la obra de don Leslie Tomaselo y luego de otros profesores, por de pronto la profesora Carmen Domínguez, quienes han reforzado que es procedente su resarcimiento. Ustedes ahora lo estudian como algo casi indiscutible, pero hubo que, la verdad, bregar bastante para que eso fuera algo aceptable. Y casi ya no dudoso. Pero pasando también por la situación de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal y la famosa ley 18.802, en la que don Leslie también hizo importantes aportes e investigaciones. Él siempre decía en sus clases que había que derogar luego la sociedad conyugal o modificarla sustancialmente, por cuanto aún después de la ley 18.802, la situación de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal continuaba y continúa siendo desmejorada. Ahí tenemos materia para una próxima actividad, profesor Saavedra. Nos podemos enfocar en eso, ¿ya? Y vamos a seguir encontrando muchos temas. Pero luego pasamos a las aguas del derecho marítimo, en que también hubo muy importantes aportes doctrinales. Por de pronto, su libro sobre el régimen jurídico de la contaminación marina es un libro muy importante en el ámbito del derecho marítimo chileno. Y cerrando con su curso de derecho marítimo, que en realidad es un libro así, que no es menos que un tratado sobre derecho marítimo chileno. Y esto solo por mencionar los bestsellers de don Leslie. Como decía el profesor Álvaro Quintanilla, sobre todo por el libro de la ley 18.802 que se vendió mucho, decía, Leslie, este es un bestseller tuyo. Bueno, asimismo, el profesor Tomaselo Hart tuvo una nutrida actividad de labor de gestión académica, de gestión organizacional, fue director de la Escuela de Derecho, fue secretario de la facultad y fue el primer presidente de la Fundación Escuela de Derecho, en que me consta trabajó muchísimo, mucho esfuerzo de muchos profesores. Recuerdo sus reuniones que sostenía con Inés Robles, con Marcela Edo, y que llevaron adelante este órgano dentro
de la facultad que es muy importante. También, y eso creo que es importante destacarlo, sobre todo hoy en día, don Leslie Tomaselo Hart fue un destacadísimo abogado en el ejercicio libre de la profesión, sabiendo complementar muy bien la actividad docente con el ejercicio libre de la profesión. Como digo, fue no solo un destacado abogado del foro, fue abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y fue distinguido con el Premio a la Excelencia Profesional del Colegio de Abogados de Valparaíso. Y también esto creo que es relevante destacarlo porque la presencia de profesores, de académicos que puedan aportar desde la perspectiva del ejercicio libre de la profesión en las aulas es algo relevante y que es tan relevante como aquellos profesores que dedican su actividad docente y académica de manera permanente. Ambas cosas son sumamente importantes. No se puede enfocar, en mi opinión, todo en uno de ambos pilares. Y pues bien, todas estas cualidades y muchas otras que no es posible referir en estas breves palabras, llegó a considerar que era un justo y permanente reconocimiento al legado del profesor Tomaselo Hart la creación de una cátedra en su honor. Y precisamente tiene como objetivos esta cátedra promover el estudio y desarrollo del derecho privado enfocándose en aquellas dos áreas en que él se destacó, que fueron el derecho civil y el derecho marítimo. Y siempre resaltando la importancia de la investigación académica y también su vinculación con la dimensión dinámica que aporta el ejercicio libre de la abogacía. Y entre sus objetivos particulares, y aquí anunciando cosas que se vienen más adelante, la cátedra se propone organizar actividades de investigación, seminarios, charlas, cursos de perfeccionamiento y concursos estudiantiles. Y en efecto, el propósito de la creación de una cátedra honorífica, tal como lo decía el profesor Ricardo Saavedra, es que el entusiasmo, el rigor, la laboriosidad de don Leslie se vea reflejado en permanentes actividades. Desde el punto de vista orgánico, la cátedra cuenta con un directorio que está integrado por él o la presidenta de la Fundación Escuela de Derecho, por él o la directora de la Escuela de Derecho, por él o la presidente del Departamento de Derecho Civil y él o la presidente del Departamento de Derecho Comercial de la Escuela de Derecho. Este directorio pretende, por lo tanto, reunirse con cierta periodicidad para organizar actividades anuales o bianuales, viendo cómo se va desarrollando el desarrollo en el lapso del tiempo que nos invita a seguir. Y en cuanto a lo que nos convoca hoy, el directorio de la cátedra ha considerado que la mejor manera de inaugurar y presentar a la comunidad esta cátedra es desarrollando este seminario, y qué mejor aún que hacerlo en uno de los temas en que el aporte de don Leslie Tomaselo Hart fue más señero, que es la responsabilidad civil y sobre todo el resarcimiento del derecho del daño moral en el ámbito de la responsabilidad. Y es precisamente viendo el panel de ponentes y el cronograma de las actividades que se van a presentar, es la mejor manera de darnos cuenta de lo vigente y lo importante que sigue siendo esa materia hoy en día. Y bueno, agradecemos la entusiasta participación de todos los ponentes que han enviado interesantísimos trabajos y que sabemos y estamos convencidos que van a dar lugar a una fecunda conversación y diálogo en cada una de las mesas. Queremos agradecer especialmente a la doctora Andrea Macía Morillo por haber hecho este largo viaje y honrarnos con su presencia. Y agradecemos la presencia a su vez de todos y todas ustedes que nos acompañan y les invitamos a contribuir y participar en las nuevas actividades que vayamos organizando al alero de la cátedra en honor a don Leslie Tomaselo Hart. Disfrutemos entonces de este nuevo espacio que se ha creado en nuestra facultad y del que estoy seguro don Leslie estaría muy honrado y agradecido. Muchas gracias. A continuación, presentaremos la conferencia magistral
del seminario inaugural de la cátedra Leslie Tomaselo Hart, la cual estará a cargo de la profesora Andrea Macía Morillo. Andrea Macía Morillo es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y secretaria académica del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2003, recibiendo el premio extraordinario de doctorado por su tesis La responsabilidad por los diagnósticos preconceptivos y prenatales, dirigida por José María Miquel González. Es autora de 2 monografías, una de ellas premiada en 2018 con el Premio de Derecho Sanitario concedido por la Asociación Española de Derecho Sanitario, y de numerosos artículos, con una marcada línea de investigación con responsabilidad civil y derecho biomédico. La profesora Andrea Macía Morillo dictará la conferencia magistral titulada El daño derivado de la falta de información médica. Bien, muchas gracias por estar aquí hoy presentes. Agradezco en primer lugar, por supuesto, gracias, al decano, a don Ricardo. Ricardo, para mí, puesto que lo conozco en la tesitura del doctorado, en el que codirigí junto con nuestro común maestro, José María Miquel, le agradezco la invitación, que haya contado conmigo y que haya contado conmigo en esta ocasión tan importante como es la inauguración de la cátedra de un jurista tan relevante y tan afamado y querido como don Leslie Tomaselo Hart. Y manifiesto además mi alegría porque el tema escogido para este seminario haya sido un tema como el daño moral, que ya se ha puesto de relieve aquí la relevancia, la actualidad de este tema, relevancia y actualidad que se comparte con el derecho español, donde el daño moral presenta unos perfiles poco definidos, presenta en muchas ocasiones el papel de ser un cajón desastre y en todos los sentidos, por el desastre que supone a veces tener que incluir o extender la indemnización a este tipo de daños, pero que también cumple una importante función porque permite y da acogida a la lesión de determinados derechos e intereses de la víctima, que si únicamente contásemos con el daño patrimonial como daño indemnizable, quedarían excluidos y quedarían desconsiderados. De manera que tiene su papel y su importante papel. Habiendo trascendido a un concepto de daño moral como el mero dolor, el pretium doloris, y habiéndose extendido, al menos en España, pero es generalizado este concepto al del daño no patrimonial, la lesión de bienes, derechos, intereses de la esfera espiritual del individuo, es ahí en este contexto donde encaja el tema que yo presento hoy brevemente en esta conferencia inaugural, que está relacionado con qué daño, si alguno, deriva del incumplimiento por parte del obligado a ello, del profesional sanitario, del deber de informar al paciente en el contexto de un acto médico. Es un tema que para entender por qué se plantea hay que tener muy presente 2 fenómenos. Uno, la extensión del daño moral, como comentaba, hacia esa lesión de bienes o intereses no patrimoniales, y otro, por supuesto, la importancia creciente del consentimiento informado y de la información asistencial que se presta en el contexto del acto médico. De ese mantra que continuamente repiten ahora los médicos, que son cada vez más conscientes de ese deber de informar al paciente, deriva la cuestión de, bien, ¿qué ocurre cuando no cumplen este deber? ¿Y qué ocurre tanto si este incumplimiento se produce junto con otros incumplimientos de deberes por parte del médico, es decir, incumple igualmente el deber de competencia profesional, incumple la lex artis en el desarrollo de ejecución del acto médico, como si no lo incumple y lo único que no ha hecho bien el profesional sanitario ha sido no informar, pero ha desarrollado un acto médico conforme a la lex artis. ¿Se tiene que indemnizar en ese caso la privación del derecho a la información o no? Y en aquellos casos en los que se ha omitido o de alguna forma incumplido este deber de información al paciente,
¿Es suficiente con la falta de información para considerar que hay un daño? ¿O necesitamos que el paciente haya sufrido además un daño corporal? ¿Es un daño, por tanto, autónomo o es un daño dependiente? Todas estas cuestiones son las que se han ido formulando de manera progresiva ante los tribunales españoles. Fundamentalmente, en este tipo de reclamaciones han surgido en los supuestos en los que se ha producido una lesión corporal, ha habido una actuación diligente del profesional sanitario que no informó al paciente de posibles riesgos y se ha planteado si existe o no una indemnización. Pero la respuesta de los tribunales, como un poco más adelante voy a mencionar, aunque sea brevemente, no es en absoluto satisfactoria porque es altamente contradictoria. Altamente contradictoria porque es una cuestión difícil. Y es difícil por 4 razones que enuncio en primer lugar para plantear el contexto. En primer lugar, la primera dificultad deriva de que cuando se habla de una falta de información médica, en realidad podemos aludir a distintos comportamientos que derivan en ese resultado. Es decir, falta de información médica es la situación en la que el médico no ha informado al paciente, punto, no le ha dicho absolutamente nada. Pero también es falta de información y puede dar lugar igualmente a daños los supuestos en que ha habido una información parcial o los supuestos en los que ha habido una información incorrecta, porque tanto en uno como en otros, la situación en la que se encuentra el paciente es que le faltan los elementos necesarios para poder adoptar el consentimiento, puesto que su consentimiento tiene que ser consciente y libre, y eso solo se consigue con una completa información médica. Por tanto, aunque suele haber una tendencia a incrementar la indemnización cuanto mayor fue la omisión de información, esa tendencia no es correcta, puesto que lo que hay que medir es el daño, no el desvalor de la conducta. Y por tanto, en todos ellos hay un eventual daño por privación de información, sea poca, mucha la que se haya omitido. La segunda dificultad tiene que ver con que en muchas ocasiones, para responder a esta cuestión de si hay o no un daño por la falta de información del profesional médico frente al paciente, se acude a plantearse qué habría decidido el paciente. Es decir, de haber contado con esa información, ¿habría adoptado la misma decisión que adoptó? Y se tiende a responder, si habría adoptado la misma decisión, no hay un daño. Y aquí hay que matizar, no va a haber responsabilidad, pero no porque no haya un daño, el daño existe. Lo que no va a haber es una relación de causalidad y una imputación objetiva al profesional médico de estos daños. Por tanto, hay que distinguir y ver y poner el énfasis en cada uno de los supuestos. Si estamos planteándonos daños, por mucho que el paciente hubiese decidido otra cosa, se le habrá lesionado su autonomía decisoria, eventualmente su lesión, su dignidad y su integridad física, pero no va a haber indemnización por otras razones. En tercer lugar, mencionaba que la jurisprudencia es altamente contradictoria y confusa en la resolución de estas preguntas. Hay una idea generalizada de que efectivamente puede haber un daño en relación con la privación de la información, pero donde empiezan las contradicciones es a la hora de identificar cuál es este daño y también a la hora de determinar si es o no el daño autónomo. Por último, la dificultad de esta cuestión radica en el hecho de que el concepto de información médica es en realidad un concepto mucho más amplio del que tiene en mente la jurisprudencia y del que probablemente tengan en mente parte de los presentes. El concepto de información médica se suele asociar al consentimiento informado y eso es correcto. Previo al consentimiento informado es necesario, como su propio nombre indica, que el paciente haya dispuesto la información. Pero la información asistencial es toda la información que deriva del acto médico. Por tanto, también es información, y es una parte muy importante de la información del ámbito médico, la que deriva del diagnóstico. Y también es información la que está relacionada con determinadas precauciones, contraindicaciones, actividades que tiene que desarrollar el paciente para asegurar el resultado exitoso o intentar por lo menos de aproximar la consecución de ese resultado en el acto médico que se desarrolla.
Si tenemos la perspectiva de que todas esas en realidad son componentes integrantes del problema de la información médica, ampliamos mucho a qué nos referimos cuando estamos hablando de una omisión de información. Tanta omisión va a ser no proporcionar la información antes del consentimiento que es necesario, como no dar el diagnóstico que el paciente ha ido buscando o no advertirle de determinadas precauciones que tiene que adoptar para intentar garantizar el éxito del acto médico. Y siendo conscientes de que esos tres componentes son los que integran en realidad el concepto de información médica, es como podremos distinguir, y esta es fundamentalmente mi propuesta en esta conferencia, podremos distinguir y situar en el lugar en el que le corresponde los posibles distintos daños a los que puede dar lugar la falta de información médica. No hay, por tanto, una respuesta general o única que nos indique si sí hay un daño por información médica, sí o no es autónomo, sí o no va unido a una lesión corporal. Depende de qué información se haya omitido, depende de cuál fuera la función que cumplía esa información en el contexto del acto médico. Esto es lo que brevemente desarrollaré. Tenemos, por tanto, tres niveles o tres contenidos de la información médica. El que más atención suele suscitar es el primero de ellos, la relativa a la prestación del consentimiento. Es, de hecho, el que se desarrolla en los textos legales, en los pocos en los que algo se dice respecto al contenido de la información médica, se refiere a esta información. Es una información que tiene una función ligada a la dignidad de la persona. Es decir, partiendo de la idea de que el sujeto paciente es un sujeto con dignidad, se le tiene que colocar en la situación en la que pueda decidir aquello que atañe a su vida, a su cuerpo. No es el médico el que va a decidir, es el paciente. Y para que el paciente pueda decidir, tiene que estar informado. Por eso, este concepto de la información previa a la prestación del consentimiento se relaciona, y la función que cumple la información es la autonomía decisoria del paciente, la salvaguarda de su dignidad, también indirectamente la protección de su salud e integridad física, puesto que esas decisiones que el paciente adopta van a incidir o no sobre su integridad física y van a condicionar entonces qué injerencia admite en su cuerpo o pueden poner en riesgo su vida. Esa información previa a la prestación del consentimiento, respecto al contenido de lo que se tiene que informar al paciente, se suele poner el énfasis en los riesgos, y es muy conocida o harto conocida la discusión sobre si hay que informar sobre el riesgo típico, el atípico, pero no es todo el contenido de la información previa a la prestación del consentimiento, puesto que también sitúa al paciente en la posición de decidir, primero, conocer en qué consiste ese acto médico que se va a hacer. Respecto a los riesgos, también entra en el contenido de esta información los que son seguros, es decir, las consecuencias necesariamente asociadas al acto o a la prueba médica que se va a realizar, y por supuesto también las posibles alternativas que existen a la que se le está proponiendo. Por tanto, a la hora de identificar el contenido y plantearnos cuando hay omisión, tendremos que tener en cuenta todos esos componentes. Si vamos a la información sobre el diagnóstico y el pronóstico, la función que cumple ahí la información es netamente ligada a la dignidad de la persona. Es decir, mientras que la información previa a la prestación del consentimiento es una información que se proporciona para que el paciente decida, en el caso de la información del diagnóstico se proporciona al paciente para que sepa. No tiene que decidir nada. Al paciente al que se le informa usted tiene un catarro o usted tiene un cáncer, no va a adoptar a continuación una decisión que influya sobre su integridad física, pero esa información la necesita para determinar su vida, para desarrollar sus preferencias, para básicamente adoptar decisiones vitales. Y esa información, por tanto, como digo, va ligada a la dignidad de la persona y a su libre desarrollo de la personalidad. No busca proteger la salud del paciente.
Por último, la información sobre precauciones, contraindicaciones y medidas previas. En este caso no se trata de que el paciente decida, no se trata de que el paciente sepa, se trata de que el paciente actúe si quiere de alguna forma tratar de garantizar o asegurar el resultado que persigue con ese acto médico. De manera que esa información tiene ese objetivo y está ligado a esos fines, a esa función, e indirectamente en muchas ocasiones también va ligado a una protección de la salud e integridad física del paciente, puesto que algunas de estas informaciones, por ejemplo, las relativas a contraindicaciones, depende de ello precisamente la injerencia física o no del acto médico sobre el paciente. Me explico. Si el paciente antes de una prueba de TAC con contraste no puede comer porque se le puede producir un shock que derive en su muerte, tiene que conocer eso porque si no el problema o el riesgo es que efectivamente fallezca por razón de la prueba. Con esta idea de que la información es variada y que por tanto hay que ser consciente de qué función cumple, es con la que nos deberíamos enfrentar a la cuestión de cuándo se emite esta información, qué daño causa. Lo que pasa es que la jurisprudencia no ha adoptado este enfoque. La jurisprudencia, cuando se enfrenta a una reclamación de responsabilidad civil por privación de por privación de información, ha utilizado de manera alternativa y no razonada o ha identificado distintos daños como asociados a esa falta de información. Esos 4 que aparecen en la diapositiva. En ocasiones, las más frecuentes, de hecho, lo que hace la jurisprudencia es decir, bueno, cuando el médico no ha informado al paciente y se ha producido una lesión como derivado del acto médico, lo que ha ocurrido es un daño que no califica, no dice que sea un daño corporal, pero la cuantificación de ese daño se asocia directamente al valor de esa merma corporal que sufre el paciente. Es decir, no dice que la privación de información sea un daño corporal, pero lo indemniza como si lo fuera. Esto lo hace en 2 situaciones. Una, clarísimamente, cuando además ha habido un comportamiento negligente del profesional médico en la ejecución del acto médico. Directamente se indemniza por el daño corporal sufrido. Reconoce que hay un daño de información, pero indemniza por el daño corporal, con lo que en estas ocasiones muchas veces nos podemos plantear si realmente está cuantificando en algo ese daño a la información que dice que efectivamente se ha producido un daño al derecho de información del paciente, pero luego no le asigna un monto específico. Junto con esto, en otras ocasiones, la jurisprudencia española lo único que dice es el daño por falta de información es un daño moral y se indemniza como daño moral en abstracto, cantidad, como decimos en España, no sé si aquí comparte la expresión, a ojo de buen cubero, como bien le viene a cada tribunal. Dando un poco más de precisión, en algunas sentencias, ese daño moral se califica y se identifica con la lesión al derecho de autodeterminación del paciente. A fin de cuentas, en tanto que daño no patrimonial, es un daño moral. Y la autonomía decisoria del paciente, de nuevo, también se valora a tanto alzado como se considera procedente por el tribunal. Y en otras ocasiones, y cada vez más, se tiende a identificar que en estos casos la falta de información debe considerarse e identificarse como un daño por pérdida de oportunidad. La idea es que el paciente al que no se le da la información necesaria para decidir y que sufre un daño por razón de la decisión que adopta, perdió la oportunidad de evitar este daño. Bueno, este razonamiento, que cada vez es más frecuente, a mi juicio es absolutamente equivocado. Porque el daño por pérdida de oportunidad, como su propio nombre indica, se basa en que ese resultado positivo que no se ha podido materializar, no se ha podido seguir el curso causal hasta llegar a él por razón de la actuación del agente, se habría materializado o no dependiendo de la suerte o del azar. Es una oportunidad.
No era un daño seguro, porque entonces estaríamos hablando probablemente más bien de un lucro cesante. ¿Bien? En estos casos, sin embargo, y es por lo que digo que es equivocado utilizar esta teoría, que se hubiese materializado o no el daño, es decir, que se hubiese igualmente sometido el paciente a la intervención de la que resultó el daño, no habría dependido del azar, habría dependido de su propia decisión. Por tanto, no hay una oportunidad, no hay una chance. Hay una privación de la oportunidad de decidir. Bien, pues una privación de la oportunidad de decidir es una lesión de su autonomía decisoria. Bien. No digo que no vaya a haber, y los vamos a ver mínimamente, casos en los que la falta de información sí da lugar a una pérdida de oportunidad, pero no conforme a este razonamiento generalizado que aplica la jurisprudencia. Lo habrá en aquellos casos en los que la falta de información efectivamente haya situado al paciente en una alternativa, una incógnita de cuál iba a ser el desarrollo de ese proceso si no se hubiese omitido la información. Bien. La jurisprudencia utiliza, como digo, indistintamente estas partidas de daño y además de forma excluyente, o lo califica de una forma o de otra. Nunca indemniza por dos de estas posibles calificaciones del daño, sino que aleatoriamente lo califica de una manera u otra. Sin embargo, y con esto ya avanzo directamente a la tesis, mi tesis es que puede haber una consecuencia derivada de la falta de información que lleve a la identificación de varios de estos daños, según cuál sea el supuesto en el que se ha producido. Y eso lo tengo que ligar a las funciones que tiene la información conforme habíamos visto en la primera parte de la ponencia. Si estamos hablando de la información previa a la prestación del consentimiento, y tenemos en cuenta cuál era la función que cumplía esta información, que recuerdo que tenía que ver tanto con la dignidad de la persona como con la protección de su salud o integridad, es con lo que podemos plantearnos, muy bien, ¿qué consecuencias tiene que no se informe al paciente sobre el contenido de la información el contenido del acto médico que se va a desarrollar? Pues en general ninguna. Es decir, que el paciente no sepa técnicamente cómo se desarrolla una prueba en concreto no tiene ninguna consecuencia, pero puede haber excepciones. Imagínense ustedes un paciente, testigo de Jehová, al que no se le informa que para llevar a cabo la intervención médica a la que se va a someter va a tener que someterse a transfusiones. Pues obviamente para ese paciente sí que esa falta de información le va a afectar a su esfera personal, íntima, sus derechos. Le va a causar un daño moral por lesión de esos derechos derivados de la dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Pero aquí no hay una lesión, por ejemplo, corporal. ¿Bien? En cambio, en los otros tres desarrollos de la información previa al consentimiento, la falta de información sobre las consecuencias seguras, los riesgos o las alternativas existentes, además de, por supuesto, lesionar la autonomía decisoria del paciente, porque no se le permite decidir, se tiene que ligar a el daño corporal que causan, porque esa autonomía decisoria va dirigida a que el paciente adopte conscientemente la decisión de si quiere o no esa injerencia sobre su integridad física. Por tanto, si pese a la consecuencia segura, el riesgo típico o atípico o la existencia de otras alternativas, acepta o no esa intervención que puede causar, y de hecho se concreta posteriormente, en un daño a su integridad física. Y además de estos, de nuevo, estos supuestos, hay también un daño moral puro por la falta de información. Daño moral que tiene que ver con la falta de preparación psicológica del paciente para asumir esos posibles daños. Por tanto, tenemos 3 o 4 de los posibles daños que hemos identificado en cada uno de estos supuestos. En el caso de la información sobre diagnóstico y pronóstico, fundamentalmente la omisión de información se asocia o se debe asociar a la dignidad de la persona, la autonomía de la persona, no a daños corporales, no tampoco a las consecuencias físicas, por tanto, de una omisión, puesto que no las hay.
Esta idea general, en determinados supuestos concretos de diagnóstico, se puede concretar y extender a otros tipos de daños. En concreto, mientras que es la autonomía decisoria la que ocupa el centro de las consecuencias de la omisión de información en un diagnóstico prenatal, es decir, cuando no se informa a la gestante de el estado del embrión o feto, lo que se le priva es de la posibilidad de decidir a continuación si interrumpir o no la gestación, al menos en España. En el caso de que no se informe al paciente del diagnóstico, se le informe tarde o mal, ahí el daño fundamental es un daño moral por la frustración, el choque con conocer las decisiones, y también un daño por pérdida de oportunidad. Aquí sí, porque el paciente al que no se le ha informado a tiempo de cuál es su dolencia o enfermedad, ha perdido la oportunidad de someterse a la terapia que eventualmente, porque no es segura, y de ahí viene la suerte o el azar, podría haberlo curado. Por tanto, ahí sí, un daño por pérdida de oportunidad. En el caso del falso positivo, es decir, al paciente al que se le informa erróneamente de que padece una enfermedad cuando en realidad no la tiene, se le informa de que padece cáncer y en realidad está sano, el daño de nuevo es un daño moral, por la sensación de agobio, angustia derivado de ese diagnóstico, pero junto a ello también puede haber un daño corporal, porque si como consecuencia de ese diagnóstico falso positivo ha sido sometido a una terapia que no era necesaria, imagínense que ha sido sometido a un tratamiento oncológico, de ello ha derivado una injerencia en su integridad física. Por tanto, esa es la consecuencia. Por último, en el caso de la información sobre las precauciones, las contraindicaciones, las medidas previas, el daño que identificamos o que debemos identificar está relacionado fundamentalmente con el perjuicio, el daño corporal que derive de esas faltas de seguimiento de lo que tendría que haber seguido. Resumiendo entonces, de cada uno de estos contenidos de la información agrupada por sus distintas funciones, como pueden ver, pueden identificarse distintas partidas de daños que podrían y deberían cuantificarse a la hora de determinar si se indemniza o no la omisión de información. Ahora bien, si se dan cuenta, en todo caso, la identificación del daño derivado de la falta de información en ningún momento lo he asociado a el derecho a la información. Es decir, cuando un paciente no es informado teniendo derecho a recibir esta información, podríamos hacer el razonamiento jurídico de decir, se le ha lesionado su derecho a información, se le indemniza por esa lesión. Pero ese es un razonamiento vacío, es un razonamiento meramente formal. El daño no es la lesión del derecho a información. El daño son las consecuencias derivadas de esa falta de información. Y si no hay estas consecuencias, no debe haber indemnización. De manera que si el riesgo que se pone en juego por la falta de información no se concreta, no debería haber una indemnización de la falta de información. Por mucho que haya sido un comportamiento negligente del profesional sanitario, la responsabilidad civil no está para sancionarlo. Para eso hay otras normas administrativas. De manera que, si no se informa al paciente de determinados riesgos típicos o atípicos y luego no se concretan, por mucho que no adoptó la decisión sobre todos los factores que podría, bueno, tampoco hay razón ninguna para pedir una indemnización. Si el paciente no se le informa del diagnóstico que tiene, pero después lo averigua, pues tampoco se ha lesionado su autonomía su autonomía de la voluntad, su libre desarrollo de la personalidad. Es decir, solo habrá un daño en la medida en que ese riesgo, esa finalidad que buscaba proteger o evitar la información médica se haya concretado. ¿Bien? Por tanto, a esa pregunta que al principio decía, ¿hay un daño aunque no haya una lesión corporal? Bueno, pues depende. Si la información buscaba evitar una lesión corporal
por ejemplo, la información típica sobre riesgos, y luego no hay lesión corporal, pues no hay daño. ¿Bien? Ese es el razonamiento al que nos conduce toda esta idea que les estoy planteando. De la misma manera, aunque he planteado que cada una de estas distintas daños derivados de la información médica son independientes y se tienen que indemnizar de manera independiente, sí tenemos que tener en cuenta que la categoría de daño que yo he designado relacionado con la autonomía decisoria del paciente es una categoría que solo se indemniza por sí misma cuando va de manera independiente, por ejemplo, en la información asociada al diagnóstico. Cuando estamos planteándonos un supuesto de falta de información previa al consentimiento informado, donde hemos dicho hay un daño por la lesión de autonomía decisoria, hay un daño corporal, bien, solo se indemnizará la autonomía decisoria si se produce el daño corporal. Si no se produce el daño corporal, aunque podríamos decir, bueno, de todas formas no pude decidir, no tiene sentido jurídicamente establecer una indemnización. Allí, en cambio, donde se cumplan y se materialicen esos daños, absolutamente todas las partidas indemnizatorias se deberían identificar, valorar e indemnizar. E indemnizarlas además de manera íntegra, porque los tribunales españoles tienden a reducir la indemnización porque les parece excesivo que el médico tenga que indemnizar el total del daño corporal cuando lo único que hizo fue no informar del riesgo que se ha concretado en ese daño. Dicen, bueno, vamos a reducirlo. Por eso en muchas ocasiones, por cierto, acuden a la teoría de la pérdida de oportunidad, porque como esa teoría no aplica la indemnización por el total del daño, sino por la oportunidad perdida, pues les viene muy bien para justificar la reducción de la indemnización. Bien. A mi juicio, si hemos dicho que en algunos de estos supuestos la información cumple el papel de evitar o proteger la salud, si se ha producido el evento dañoso, pues la consecuencia es la indemnización del daño completo. Y si el daño completo es el conjunto de los daños corporales que ha sufrido el paciente en el que se ha materializado el riesgo del que no se informó, pues esa es la consecuencia derivada de ello. Por último, apunté al principio y con esto ya acabo. ¿Tiene realmente alguna incidencia la voluntad hipotética del paciente, lo que habría hecho el paciente? Bueno, les decía, no para el daño es lo que hemos visto. Ahora bien, sí es cierto que de cara a la respuesta general de recibirá o no una indemnización, tenemos que poner en juego los demás elementos de la responsabilidad y entre ellos la relación de causalidad y la imputación objetiva. Y en este sentido, la pregunta de qué habría hecho el paciente es una pregunta que se relaciona con el criterio del incremento del riesgo. Es un criterio de imputación objetiva. Si se llega a la conclusión de que de haber conocido la información omitida, el paciente habría actuado de la misma forma, entonces no se ha incrementado el riesgo del daño y por tanto no se puede imputar la responsabilidad al profesional médico. Pero solo, insisto, en esos casos. Y quien tiene que probarlo, por cierto, es el médico. Bien. Con esto no sé si les habré aclarado algo, les habré suscitado más dudas, pero espero en todo caso haberles planteado una visión alternativa de cómo abordar la cuestión. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Andrea Macía Morillo por su conferencia inaugural y a continuación el decano de la Facultad de Derecho, profesor Ricardo Saavedra, le entregará un obsequio a la profesora Andrea Macía por su destacada participación en el seminario inaugural de la cátedra Leslie Tomaselo Hart, correspondiente a libros de nuestra editorial Edeval. Agradecemos su presencia en la ceremonia inaugural del seminario Responsabilidad Civil
por daño moral, actualidad y desafíos del derecho chileno contemporáneo, actividad con la cual la Fundación Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso da el puntapié inicial de la cátedra Leslie Tomaselo Hart. Las actividades continuarán desde las 15:30 horas en adelante en la sala de consejo Ítalo Paolinelli Monti en nuestra facultad, con los paneles de exposiciones titulados Responsabilidad civil por daño moral en el ámbito patrimonial y Responsabilidad civil por daño moral en el derecho de la persona y de la familia. El día de mañana, miércoles, desde las 15:30 horas, cerraremos la actividad con el último panel del seminario titulado Responsabilidad civil por daño moral en el derecho marítimo, también en la sala de consejo de nuestra facultad. Muchas gracias y buenas tardes.